Programa de opinión de producción nacional independiente, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. Apto para todo público. Amigas y amigos, hoy el pueblo venezolano está votando una vez más y es esta la mejor respuesta a la infamia echada a circular por el mundo, impulsada por el gobierno norteamericano, los gobiernos de la Unión Europea y los mandatarios títeres de América Latina. Votar, como ya lo está haciendo el pueblo, es la mejor respuesta a la manipulación mediática que utiliza el argumento contra Venezuela de que es un país gobernado por una dictadura, donde a diario se violan los derechos humanos y no existe el Estado de Derecho. Votar hoy es la más apropiada respuesta a la miserable versión de que Venezuela es una nación que requiere con urgencia de una ayuda humanitaria, versión falaz que se utiliza para justificar una intervención armada extranjera, para que sus patrocinantes obtengan pingües beneficios económicos y el instrumento propagandístico para acreditar ante el mundo que el nuestro es un país colapsado y al borde del caos. Votar hoy es demostrar que a pesar de las dificultades que existen, el pueblo no sucumbe ante la frustración y por el contrario demuestra una inmensa capacidad de resistencia, de coraje para hacer frente a la inicua ofensiva de que es objeto. Nada ha valido hasta ahora para doblegar al pueblo venezolano. Ni los bloqueos, ni las sanciones perversas, ni los ataques despiadados, ni la descalificación extrema de sus dirigentes. Todo lo contrario, la ofensiva dirigida desde los centros mundiales de poder ha revertido negativamente en contra de los promotores y inspiradores de esa política para doblegar al pueblo venezolano, para inducirlo a reaccionar contra el proceso bolivariano. Ha servido más bien para fortalecer la moral popular y garantizar lealtades. El pueblo venezolano responde con su voto a las sórdidas maniobras encaminadas a imponer una vuelta a un pasado oprobioso. Por eso sufraga cada vez que es convocado a las urnas electorales. Los que han estado al lado de esta línea de exaltación de la vía cívica y democrática se han impuesto limpiamente, mientras que aquellos que la han despreciado y difamado se han hundido en el fracaso más ominoso. El pueblo venezolano vota y seguirá votando porque es un pueblo democrático y nada ni nadie logrará apartarlo de ese camino. Ni golpes, ni guarimbas, ni sanciones, ni bloqueos promovidos por grandes potencias acostumbradas a avasallar pueblos. El venezolano es otra cosa y por eso el fracaso hasta ahora de aquellos que han pretendido sojuzgarlo. Hoy se impondrá una vez más la institucionalidad democrática a través del voto y se beneficiará no un sector político en particular, una tendencia determinada, sino todos aquellos que hayan participado en el proceso electoral y desechado la abstención y las posiciones extremas que encubren sórdidos intereses y propósitos. Una pausa y al regresar converso con la rectora presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena. Estás viendo José Vicente Hoy. Hoy, domingo 9 de diciembre, es día de elecciones. El pueblo ya salió a votar. Nada más indicado que en esta oportunidad, como ya lo hemos hecho en otras oportunidades, cuente con la presencia de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, el máximo ente electoral del país, Tibisay Lucena,
profesional en materia electoral, con una capacidad enorme, un dominio de las situaciones. Y además, persona que influye mucho desde el punto de vista de darle tranquilidad a los ciudadanos. En esta nueva ocasión, yo quiero que mi invitada exalte las virtudes, una vez más, del voto, la importancia del voto y además lo que significan las elecciones municipales, es decir, de los concejales. Bienvenida, Isabel. Muchas gracias una vez más, José Vicente, por tu invitación. Creo que este es un programa que ya es tradición del día electoral y me encanta estar aquí. Contigo. Es casi una institución traerte los días de elecciones. De la elección, sí. Mira, ¿votar para qué y por qué? Mira, votar en Venezuela y en todas partes del mundo tiene la gran importancia que es el corazón de la democracia. Es la decisión de los pueblos a través del voto, que deciden quiénes van a ser sus líderes, quiénes van a ser sus gobernantes y quiénes van a ser sus representantes. Un proceso electoral, el voto, es el pilar fundamental de la democracia. Así que, por supuesto, es muy importante salir a votar. Es muy, muy importante que, como siempre, la gente vote y diga quiénes quieren, en este caso, que sean sus concejales y sus concejalas. Aparte de eso, en la Constitución y en el Consejo Nacional Electoral, siguiendo los preceptos constitucionales, nos hemos empeñado en todos estos años en darle énfasis, de resaltar la otra cualidad que tiene el voto, que es un ejercicio no solamente de expresión de la voluntad popular, sino que es un ejercicio de soberanía, porque es el pueblo el que decide. Hay dirigentes políticos en el país, pero sobre todo internacionalmente. Circula la versión de que Venezuela es una dictadura. ¿Cómo compatibilizar esa aseveración temeraria con una realidad como la que vive Venezuela, de que sistemáticamente la gente está votando? Sí, bueno, sabes, José Vicente, que yo me he preguntado también muchas veces y uno ve esas barbaridades que dicen sobre el país, llevado por los intereses económicos, comerciales, intereses sobre las riquezas del país, que lo que se está buscando es desmoronar la república. Quisieran, no es que se va a lograr, quisieran. Y por un lado, ¿no? Como siempre ha sido, los grandes imperios, sobre todo cuando están en una fase decadente, terminan haciendo atrocidades en el planeta, en el resto del mundo, como estamos viendo hoy día. Y Venezuela es parte de esta geopolítica importante que hay en el mundo entero. Y entonces vemos como un arma tan poderosa como es el voto es temible. Le temen al poder del voto, le temen al poder del voto del pueblo de Venezuela. Porque nosotros hacemos lo que dice la Constitución, una democracia participativa y protagónica que nos ha llevado a hacer la cantidad de elecciones, 1, 2, 3, y hasta en muy pocos meses, en año y medio, hemos hecho ya 4 elecciones. De eso se trata la democracia, que el pueblo, las electoras y los electores decidan, expresen su voluntad y su decisión a través del voto. Entonces, internacionalmente, por supuesto, ¿qué dicen? Que en Venezuela hay una dictadura. ¿Por qué? Porque desconocen, pretenden desconocer esa arma tan poderosa que tenemos nosotros aquí, que es el ejercicio cotidiano del voto. Y entonces lo tienen que desprestigiar, porque no pueden permitir que el pueblo siga decidiendo. Entonces, no, aquí es una dictadura. Y con eso
le tiran un velo completo a todo ese ejercicio de la democracia que tenemos nosotros aquí tan cotidianamente como he dicho varias veces. Vale la pena recordar el número de procesos electorales. Esto sería el número 24. Si contamos también referendos que hicimos en el año 2005, referendo revocatorio, pero se nos ha olvidado por completo, esta sería la número 25. A veces nos olvidamos de contar todas las elecciones que hemos hecho, pero mira, se dice como muy rápidamente, pero desde abril del 99, cuando se hizo el referendo consultivo a la Asamblea Nacional Constituyente, que hemos pasado por referendos revocatorios nacionales y también regionales. Aquí se hicieron 10 referendos revocatorios a locales, a alcaldes, 5 de los cuales salieron revocados. Y todas las elecciones que constantemente van renovando los cargos. Aquí se han elegido varias veces Asamblea Nacional, gobernadores, gobernadoras, consejos legislativos regionales, alcaldías. En fin, hay una renovación constante de lo que son los líderes, lideresas y representantes y nuestros gobernantes, de acuerdo a la voluntad popular. ¿Por qué la gente dice que no vale la pena votar por los consejos municipales? Sí, bueno, ha habido hemos visto como una cierta apatía, pudiéramos llamarla de esa manera, en donde es bueno ponerlo en un contexto, José Vicente. Esta es una elección donde no tenemos un cargo de alcaldía, por ejemplo, no tenemos un cargo ejecutivo. Y eso normalmente aquí en Venezuela y en cualquier parte del mundo donde se hacen esas elecciones conlleva un poco menos de entusiasmo, ¿verdad? Es como una elección a nivel nacional, presidencial convoca no solamente nacional o internacionalmente, las elecciones regionales también cuando se eligen las gobernaciones, las alcaldías también cuando estás eligiendo un cargo ejecutivo, los concejales bastante menos, pero eso es normal, eso es natural que haya una menor convocatoria. Sin embargo, nosotros confiamos que la gente salga a votar y les decimos a las personas, a las electoras y los electores que hasta el momento no han salido a votar, que es muy rápido, que deben recordar siempre llevar su oferta electoral, tenerla, chequearla antes de ir al centro de votación y saber cuáles son sus candidatos y candidatas de su preferencia. Y votar es, como siempre, muy fácil, muy rápido. Entonces, sí, es verdad que pudiera haber cierta apatía. Son cargos muy importantes porque son los más que están allí más cercanos a la comunidad. Y lo otro, José Vicente, que también hay que mencionarlo, que es que hay una parte de algunos liderazgos en el país en donde por los intereses que se quieran, entonces llaman a no votar, llaman a tratar de bloquear la participación, de incluso se llegan hasta a situaciones en donde partidarios, militantes de esos partidos, si van a ir a votar o se lanzan a una candidatura, tienen que hacerlo de espaldas al partido. Es como una negación de sí mismo, una negación de lo que significa un partido político en democracia, que es la voluntad de poder, pues, de poder conseguir, de irse a los cargos, conquistar cargos de elección popular. Entonces, por un lado tenemos eso, pero por otro lado tenemos gente que siempre le gusta salir a votar. Esa suerte de abstención inducida, ¿tiene algún peso realmente? Y que y que luego los mismos partidos lo lamentan, porque hay espacios que quien obtiene los votos se gana el curul o se gana el cargo, ¿verdad? Pero para eso tienes que tener tu oferta electoral, tienes que participar en la contienda. Y cuando esos espacios son ganados por otras organizaciones políticas, allí vienen también las lamentaciones. Pero son políticas y decisiones equivocadas dentro de una democracia en donde después que llaman a su militancia a no votar, se quejan de que no ganan elecciones. El fraude.
Bueno, la cantaleta Siempre la del fraude, respuesta siempre. de los derrotados De es que los- hubo fraude. Nunca se asume la responsabilidad que tienen sus propios errores, las propias decisiones, las campañas que llaman a no votar, pero entonces no tienen suficientes votos. Eh, es como contradictorio, es como una trampa. Y como siempre, el sistema electoral venezolano, José Vicente, en esta elección y en todas las elecciones, ha pasado por todo ese proceso de chequeos y contrachequeos a lo largo de toda la organización electoral. No nos ha faltado una sola auditoría para hacer. Todas las auditorías que estaban en el cronograma, que son las mismas que hemos hecho para las otras elecciones, también se están haciendo aquí. Son las garantías electorales que hemos dado y que hemos construido a lo largo de todos estos años, que para cada elección, no importa el tipo de elección, para todas las cumplimos. En todos los procesos electorales que ha habido hasta ahora, en esta etapa de la República, siempre se habla de denuncias y se anuncia que se van a hacer denuncias. Hasta ahora, alguna de esas denuncias ha resultado cierta. Mira, nosotros para la elección presidencial, que es la última que tenemos, recibimos una cantidad pudiéramos decir que pudieran ser algunas denuncias, pero que no establecen los hechos correctamente con los elementos que permitan que puedan ser comprobados, incluso algunas con datos evidentemente falseados o construidos, confeccionados para obtener una respuesta de la población. Por ejemplo, cuando en la elección presidencial a las 11 de la mañana dicen que van a hacer una serie de denuncias, y yo digo públicamente, traigan las denuncias que de inmediato las vamos a atender, lo que nos llevan es una copia de los mismos, de los factores políticos, de los candidatos que habían estado allí, eh, sin lograr especificar, sin decir si me faltó un testigo, pero cuál es el centro de votación, cuáles son las mesas, cuáles son los elementos que te pueden decir que tú puedas llegar y dices de una vez y llamas a ese centro de votación, ¿qué pasó que no dejaron entrar estos testigos? E incluso llegó a ser tan absurdo porque las revisamos exhaustivamente, que había denuncias en donde que se permitía votar después de las 6 de la tarde. Y estamos hablando que la denuncia fue entregada a las 12 del mediodía. Entonces tú dices, bueno, es que aquí es poco serio, pues. Lo que quiero es decirte que muchas denuncias son poco serias. Sin embargo, nosotros nos las tomamos muy seriamente y sí las revisamos y las chequeamos para ver que si hay algo que corregir, lo vamos a corregir, siempre. Vamos a hacer una pausa, Tibisay. Y al regresar, quiero que hablemos del tema, el dilema que está planteado en el país. Violencia o voto. Violencia o estabilidad democrática a través del sufragio. Al regresar hablamos sobre el tema. Después de la pausa. Muy bien. Estás viendo José Vicente Hoy. Tibisay, para los que no quieren paz en la República, para los que no quieren que se estabilicen las instituciones democráticas, para quienes se niegan a darle al sentido del futuro en el país, la importancia que este tiene, y llaman a abstención en las elecciones, desprecian al Consejo Nacional Electoral, agreden a sus integrantes de manera virulenta y miserable, ¿no? Para quienes realmente
creo que se plantean únicamente el dilema de, por un lado, ir a votar y por consiguiente niegan que eso tenga algún efecto. Y por otro lado, la violencia, que según ellos daría una salida al país. Es decir, el dilema violencia, voto, o balas y votos. Mira, la mejor expresión sobre eso, ese planteamiento que tú me estás haciendo, José Vicente, la vivió el país. Hasta eso ya lo vivimos. El mejor ejemplo es la Asamblea Nacional Constituyente del año 2017. Allí teníamos un escenario de una violencia cruenta, en donde con un gran esfuerzo el país se fue a una Asamblea Nacional Constituyente. Y te agrego un poco más, la violencia no es solamente la cruenta de la calle, hay otra violencia también en contra del país que estos mismos sectores también ejercen, que es cuando se niegan, por un lado, a aceptar unos resultados electorales, porque están negando la voluntad incluso de las personas de su propia militancia. La violencia de la cual nadie habla, pero que también es parte de ese clima a la que nos han llevado en algunas ocasiones extremos, como el año pasado, que es la violencia de quien, cuando hay una decisión o una ley o un artículo no te conviene, tú lo niegas. Y entonces te haces la guerra en contra de eso. Por ejemplo, en la Asamblea Nacional Constituyente, para no discutir la convocatoria, porque eso ya lo hemos hablado muchas veces, pero aquí el único órgano constitucional, porque así lo dice la Constitución, para interpretar la Constitución es la Sala Constitucional. Y más allá, si estás de acuerdo o no con eso, es la Sala Constitucional la que decide, la que interpreta la Constitución. Y cuando hubo la controversia, si se necesitaba o no un referendo, la Sala Constitucional, en uso de sus atribuciones constitucionales, interpreta y dice no hace falta un referendo previo para llamar a una Asamblea Nacional Constituyente. Quienes se niegan a aceptar eso, puede ser que no estés de acuerdo, eso es posible, por supuesto, que no estés en desacuerdo, pero tienes que acatarlo, porque es lo que dice la Constitución. No acatarlo es ponerse al margen de la Constitución, ponerse al margen de las instituciones, ponerse al margen de la democracia, porque una democracia es también la convivencia en un marco constitucional y legal, y eso está impecablemente dentro de la Constitución. Entonces, generan violencia aquellos que comienzan a atalar las instituciones con las negativas y con base a eso han salido a pedir recursos afuera, desconociendo el poder de la Asamblea Nacional Constituyente y todo los procesos maravillosos que se generaron posteriormente para beneficio propio, porque muchas veces sabemos que los dineros que están pidiendo no es para ninguna causa, sino para una causa privada. De eso también se ha especulado. Entonces, la violencia no es solamente esa violencia cruenta que vivimos y que con el poder del voto se disolvió. Yo no utilizo la palabra mágica para eso. El poder del voto fue exactamente lo que es, poderoso. Hubo aquí una elección el 30 de julio y al día siguiente todos sabemos cómo amanecimos en paz, que es la voz, lo que quiere el pueblo. El pueblo de Venezuela quiere vivir libre, en soberanía y en paz. Y eso lo traen los procesos electorales. Esto ha sido la característica que nos ha dejado la Constitución bolivariana de 1999, una democracia participativa y protagónica que se hace verdad, cobra vida
Y por eso estableció el poder electoral, cobra vida, se forma cada día, se construye cada día a través del voto, cada vez en cada proceso electoral que hemos hecho. Toma cuerpo. Son los pueblos. Una cosa, lo siguiente. Los profetas de ese apocalipsis que exalta la violencia como único instrumento de lucha, vienen de fracaso en fracaso. Participan en las elecciones, fracasan. Participan en la lucha armada, fracasan. Participan en las guarimbas, fracasan. ¿Qué ocurre en ese universo para no aprender de las derrotas y tratar de reformular nuevas posiciones? Incluso acogerse a las amplias garantías que da el régimen constitucional y participar como cualquiera. Sí, uno se pregunta, ¿verdad? Yo creo que el país entero se pregunta y hace esa pregunta, pero ¿por qué? Continúa incluso la propia gente que es afín a esas ideas, que lo siguen, a esas organizaciones políticas o esas tendencias políticas, también se preguntan, ¿por qué? ¿Por qué no sé lo humano, reconocer los errores para poder reconducir el camino, para poder reconducir las acciones, ¿verdad? Pero mientras no reconozca los errores, vas a ir de fracaso en fracaso. Y eso es una gran desesperanza hasta para sus propios militantes, porque se encuentran en una diatriba, votar o no votar. Mientras hay participación, mientras hay entonces otros deciden por ti. Hay otros que sí que están dispuestos a seguir votando y votar y votar y seguir entusiasmando a los demás por el voto. Estos otros se les va reduciendo cada vez más el espacio. No voy a decir exactamente nombres, pero candidatos o gente que está participando, que pertenecen a partidos que han llamado a no votar, que dicen la salida es no ir a votar, no voten en las elecciones, pero que son candidatos a sí mismos, se encuentran en ese dilema tan grande que es que quieren y se van a elecciones y tienen que ver cómo convenzan a sus electores que le han dicho no votes, no votes, no votes, no votes, sal a votar. Es difícil. Y eso hay que entenderlo y eso hay que buscar la manera de que poder, digamos, que estos factores que no encuentran la salida, no encuentran la manera democrática de participar a través del voto, vuelvan a las causas de la democracia. Muchos analistas serios, responsables, no comprometidos en los procesos de polarización que se dan en el país, dicen que las elecciones venezolanas son las más limpias del mundo. ¿Qué crees tú de eso? Bueno, que tienen toda la razón. Eso, fíjate que una de las cosas que más critican de Venezuela, que nos critican todo, pero en materia electoral, que no son elecciones limpias, ¿qué es lo que hacen normalmente cuando quieren manchar o tumbar algo? Lo primero que se hace es las virtudes más grandes las empiezan con mentiras, con campañas a tratar de tumbarlo, ¿verdad? Entonces, de las elecciones de Venezuela han dicho de todo, incluso aquellos países como Estados Unidos, en donde han sacado del registro electoral, es un sistema electoral tremendamente frágil. Estas elecciones de término medio que hubo en noviembre han traído muchísimas dificultades, hubo cargos que no se pudieron adjudicar sino semanas después, donde todavía quedan muchas diatribas en relación con algunos resultados electorales y vienen a criticar las elecciones en Venezuela. Esas elecciones, quienes nos critican nuestro sistema electoral no tienen sistemas electorales confiables, no pasan ni siquiera media prueba de la que nosotros estamos acostumbrados a pasar, no una, sino en este caso 19
Y a veces hemos aumentado las auditorías, pero tenemos todas las auditorías y ahí está. Y no hay manera de decir este sistema electoral no está funcionando, se presta para algo. Ahí está, ahí está. No es un acto de fe, como digo siempre. Ahí están las pruebas fehacientes, cristalinas. Además de eso, cualquiera puede verlo, observarlo, porque tenemos todas las actas publicadas en la página, como siempre, en la página del Consejo Nacional Electoral, donde están los procedimientos, qué fue lo que se hizo, cuáles fueron los resultados, cuáles son las organizaciones políticas que participaron. En fin, nosotros tenemos un sistema transparente para garantizarle al pueblo de Venezuela que su voto es seguro. Se inscribe en esta actitud, como tú dices, del carácter sospechoso, por decir algo, de las elecciones en otros países. Se inscribe la actitud que tiene el gobierno de un vecino muy próximo, que ha declarado que no reconoce las elecciones en Venezuela, que todo aquí es fraudulento y que este es un gobierno pues que es una dictadura y que la dictadura no garantiza procesos electorales. Bueno, por eso mismo te digo, ese es un sistema electoral que es muy frágil, no es sometido a controles, no es sometido a chequeos y revisiones por las mismas organizaciones políticas, por auditorías externas como tenemos nosotros, no tienen la fragilidad en la transmisión de resultados, bueno, no quiero meterme en los sistemas electorales de otros países, pero como lo han mencionado y han mencionado el sistema electoral venezolano, nosotros pudiéramos darle unas cuantas indicaciones de cómo pueden asegurar el voto en otros países, porque no los tienen, no los tienen. Mira, yo me atrevo a retar a cualquiera de cualquier país que hagamos una comparación punto a punto del sistema electoral venezolano y el otro, cualquiera. Salimos ganando. Le haríamos una lección. Y estamos dispuestos a compartir la experiencia, que no son pocas. ¿Quién ha hecho en todos estos años la cantidad de elecciones que ha hecho Venezuela? Nadie. Entonces tenemos experiencia. En eso se basa el conocimiento, ¿verdad? Conocimientos teóricos y conocimientos prácticos. Eso se llama experiencia. Y como dicen el dicho en Venezuela, hace la diferencia. Mira, con la calidad ética y moral que tú tienes, con el ascendiente que tienes en el país, con el reconocimiento que hay sobre lo que tú representas como presidenta del organismo fundamental para que hayan elecciones. Di algún mensaje a la audiencia. Hay muchos compatriotas que están votando en este momento. Sí. Otros están esperando salir de su casa para votar. Otros están frente a las televisiones o las radios pendientes. Sí, José Vicente, fíjate. ¿Qué mensaje tiene Tibisay Lucena? Mi mensaje es el que siempre doy para los procesos electorales en un día como hoy. Las personas que están en su casa en este momento viéndonos, que salgan a votar. En Venezuela nosotros hemos decidido vivir en paz y la manera de decidir nuestros destinos es a través del voto, para escoger a nuestros líderes, nuestros gobernantes, a nuestras lideresas y a los representantes. Es a través del voto y solo a través del voto que se hace la democracia. Así que las personas, las electoras, los electores que nos escuchan en este momento, que salgan a votar. Que siempre todos y cada uno de los votos tienen la garantía construida por el Poder Electoral a lo largo de todos estos años de que su voto cuenta, de que su voto hace la diferencia. Así que los invitamos a todos y todas que es muy rápido. Si sabes por quién vas a votar, cuál es la oferta electoral, tus candidatos y candidatas de tu preferencia, salir a votar es muy rápido, no toma tiempo. Así que salgamos todos a votar. Bueno, muchas gracias, ¿sabes? Gracias a ti, José Vicente. Y toda mi admiración por tu gestión y la labor que cumples. Muchas gracias, José Suerte. Vicente. Gracias. Una pausa y a regresar los confidenciales.
Estás viendo José Vicente Hoy. El gobierno argentino de Mauricio Macri, que se mostró como alternativa al proceso bolivariano, está haciendo aguas. La crisis cambiaria lo conduce a una elevada inflación. La actividad económica cayó 5,8%. El país entró técnicamente en recesión. A esta situación económica se suma la protesta popular que a diario se intensifica y la respuesta autoritaria del gobierno mediante una fuerte represión. Para la oposición venezolana constituye un auténtico dilema la actitud a adoptar a partir del acto electoral de hoy. En ese territorio político se dilucida si revisa su estrategia o continúa incurriendo en el error de desechar el camino democrático. Hay, sin embargo, un factor nuevo en el juego. Ya por lo menos hay partidos, grupos y personalidades que decidieron participar en el evento comicial de hoy. Del resultado electoral dependerá que persistan desafiando a los abstencionistas y partidarios de la vía violenta. En torno a este dilema se ha creado una interesante expectativa, ya que el resultado de hoy puede determinar que la actividad política nacional tome otro rumbo y por fin se regularice el funcionamiento de la democracia al contar con una oposición respetuosa del Estado de Derecho y ajena a la aventura. La violencia azota a Colombia y se acentúa su incidencia en el gobierno del presidente Iván Duque. Prácticamente es asesinado un dirigente social a diario y el esfuerzo de paz que plasmó en un acuerdo entre el gobierno de Santos, del Estado colombiano, y la FARC es letra muerta. La situación ha llegado a tal extremo que la popularidad de Duque se ha desplomado y lleva a la revista Semana de Bogotá a publicar el siguiente comentario, en forma destacada, sobre la gobernabilidad de Duque. Comillas, Colombia está con los nervios de punta. El pesimismo y la incertidumbre se tomaron el ánimo del país. Cierra comillas. Duque ha marcado un nuevo récord. En pocos meses su prestigio se ha desplomado peligrosamente. Sin embargo, su tema y preocupación constante es Venezuela. Recientemente la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia confirmó la condena impuesta a 10 militares acusados de impulsar un golpe de Estado, la Operación Jericó, destinada a deponer al presidente Nicolás Maduro. En los diferentes aspectos de esa operación figuran la toma de unidades militares como la Carlota y el apoyo de 2 unidades del 6CPC. Estos funcionarios serían utilizados para capturar personalidades importantes del gobierno, principalmente al presidente Maduro. Pregunta: ¿se investigó esta participación del 6CPC en el frustrado golpe? ¿Se tomaron medidas dentro del cuerpo para procesar semejante situación que involucraría al organismo en una acción destinada a quebrantar el orden constitucional? Confidenciales al cierre. Interlace. Ficha técnica 1580 entrevistas directas en hogares en todo el país del 18 de noviembre al 5 de diciembre de 2018. Resultados. ¿Cómo cree usted que le va a ir en este año nuevo 2019? ¿Mejor o peor que en el año 2018? Mejor 54%, peor 42%. ¿Diría usted que su futuro económico y personal y familiar va a depender más de lo que haga el gobierno nacional, o diría que depende más de su propio esfuerzo personal? Lo que haga el gobierno, 31%. Su esfuerzo personal, 66%. ¿Qué preferiría usted? ¿Que el gobierno del presidente Maduro tome medidas efectivas y resuelva, aunque sea en parte, los problemas económicos del país? ¿O prefiere que venga un gobierno de oposición
Que Maduro resuelva 58%. Que venga un gobierno de oposición 38%. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen.